¿Cómo ves las medidas anunciadas? Bueno, que hubo necesidad de que sea anunciado mediante un decreto, ¿no? Nosotros decimos, apenas conocimos el anuncio del ministro Massa, que por supuesto inicia un sendero, un recorrido del gobierno que muchos sectores estábamos demandando desde hace mucho tiempo. Nos referimos a que reclamábamos medidas que permitan recuperar, aunque sea en algo, un poder de compra, un poder adquisitivo absolutamente deteriorado, de trabajadoras, trabajadores, de jubiladas y jubilados. Por supuesto que en nuestra representación específica del sector público, nosotros decimos esta suma fija es insuficiente. Es insuficiente no solo en la cantidad, porque este es un monto que nosotros estábamos reclamando a principios de este año, sino también en cómo se conforma, en el esquema bajo el cual se la presenta. Y un pago por única vez no puede ser tenido en cuenta o absorbido por las paritarias. Ese es el primer cuestionamiento. El segundo tiene que ver con que no se le puede poner un tope. Ponerle el tope que el gobierno ha decidido incluir para su percepción efectiva, en el Estado significa discriminar, excluir, dejar afuera a la mitad de las trabajadoras y los trabajadores de la Administración Pública Nacional. En esta paritaria que recién referían, que se llevó adelante durante la jornada de ayer, nosotros hemos dejado claro nuestra postura esta. Le hemos pedido al gobierno, esta suma no puede formar parte, no puede ser absorbida por la paritaria y no tienen que tener un tope para no favorecer discriminación de ningún tipo. Por supuesto que decimos, cuando analizamos los estados provinciales, algunos de ellos, y sobre todo las municipalidades, allí cobra más valor, porque las trabajadoras y los trabajadores municipales en la Argentina son los más postergados. Hay un precepto constitucional que garantiza que por igual tarea debe existir igual remuneración. Eso no se cumple. Hoy una trabajadora o un trabajador municipal cobra 2 o 3 veces menos que un trabajador provincial y a su vez hasta 4 o 5 veces menos que un empleado que se desempeña en cualquier organismo del Estado Nacional. Los intendentes y los gobernadores no pueden mirar para otro lado. Llama la atención que los primeros intendentes, como el de Pinamar o el de Lanús, que salieron a negar enfáticamente este derecho a las trabajadoras y a los trabajadores, bueno, forman parte de Juntos por el Cambio. Hay un basamiento ideológico antitrabajadores para negar la percepción de esta suma. Ahora también podemos hasta aceptar que exista algún intendente que quiera pagarlo y que el presupuesto de esa municipalidad no sea suficiente en este momento. Pero nosotros referimos que entonces tenemos que comenzar a dar algunos debates de fondo, algunos debates que no se dan hace tiempo en la Argentina. ATE va a cumplir 100 años de vida. Nosotros vamos a tener la suerte con nuestro equipo que cuando asumamos el 6 de noviembre que vamos a hacer la gestión del centenario, dentro de muy poquito, en el 2025. En 1925 nos daban vida como sindicato. Y desde allí decíamos, somos el sindicato distinto en la administración pública o en el Estado, porque no solo peleamos para defender el salario, la estabilidad laboral, sino que además queremos discutir las políticas públicas. Queremos debatir el modelo de Estado que necesitamos. Y esos debates que tenemos que profundizar tienen que ver con una injusta ley de coparticipación federal que rige desde la década del 90, que hace que de cada 1.000 pesos que se recaudan en materia de impuestos, 750 pesos se quedan en Buenos Aires, solamente vuelven 250 a cada provincia y de esos solo 40 a cada municipio. Por eso hay intendentes que piden plata prestada todos los días, gobernadores que dicen que sus provincias son pobres, mientras Larreta gobierna la Suiza de la Argentina, el mayor presupuesto, y es uno de los jefes de gobierno que se niega a pagar esta suma. Sí, eso es preocupante, digamos, que utilicen, digamos, este momento en una campaña política para generar una desestabilidad, para no pagarle a los trabajadores, como bien decís, de los municipios que digamos, tendrían que tener la misma razón de trabajo, o sea, por el mismo trabajo tendrían que tener la remuneración, digamos. Pero también es muy importante pensar esto a medida nacional, digamos. Esto es una medida que, como bien decís, no alcanza. ¿Cuáles son las propuestas que desde ATE ustedes están planeando para que esto se pueda ver mejor en el bolsillo de los trabajadores municipales o estatales, en todo caso? Vos mencionabas en el inicio también
la actitud, el comportamiento de las principales cámaras empresarias en el país. Es similar a la de esta fuerza de gobierno. Si nosotros algo no podemos perder de vista es qué crisis estamos enfrentando y tenemos que identificarla. Esta es una crisis de ingresos. No estamos en un escenario similar al 2001 como algunas y algunos plantean. Hoy nos están cerrando empresas, nos están perdiendo puestos de empleo en la Argentina. Es decir, que el problema del mundo de trabajo en este momento en la Argentina no es de cantidad, es de calidad. Y nos preguntamos por qué podemos en este momento ser el único país del mundo en el que crece la economía, pero también crece la pobreza. El único país del mundo en el que crece la economía y caen los salarios. Tiene una sola explicación: la conducta voraz, especulativa, inmoral del empresariado nacional y transnacional que actúa en nuestro país. Porque si vamos a analizar paralelamente los balances de esas empresas, nos vamos a encontrar con que se acumularon ganancias en el último tiempo y además de eso, con que la rentabilidad fue un 30% superior a la inflación. Son los únicos que están ganando con esta crisis mientras todo el pueblo está perdiendo. Hay un fenómeno nuevo en la Argentina, que son los asalariados formales pobres. ¿Sabe qué? 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores estatales hay si uno suma más de 500 mil de municipales, 2 millones de trabajadoras y trabajadores provinciales y más de 716.000 en el Estado Nacional. El 60% de ellos está en situación de pobreza. No garantizan, según INDEC, 249.000 pesos como ingreso para el costo de la canasta familiar básica. Nos parece que el verdadero desafío que tenemos por delante es recuperar salarios. Hemos venido perdiendo conciencia acerca de cuál es el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo y nos estamos dejando explotar por mucho menos dinero del que dice la ley vigente en la Argentina que tiene que ser, si la Constitución Nacional nos da derecho a la retribución justa. Y cuando definimos qué significa retribución justa, el salario tiene que alcanzar para garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, vacaciones, esparcimiento, que alguien diga a quién su sueldo hoy le alcanza para todo eso. Hoy tenemos que elegir cuáles de esas prestaciones cubrir, porque para todo no alcanza. Bien, Rodolfo, bueno, además de todo esto que describiste en referencia a las diferentes cámaras, la UIA, CAME, etcétera, bueno, también se mostraron en contra de la mesa de enlace, la rural. Bueno, ese es otro tema. Queremos preguntarte ahora en relación a la negociación que van a tener a raíz de la reunión que tuvieron ayer, que va a tener un segundo encuentro la segunda semana de septiembre, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo sigue esta negociación? Nos preocupó durante la reunión, digo nos preocupó porque no solo a ATE, sino también al otro sindicato que forma parte de la paritaria, que el gobierno en principio se negaba a establecer una nueva fecha para reintegrarnos, volver de ese cuarto intermedio. Tuvimos que ejercer mucha presión para que se colocara 11 de septiembre. Y lo segundo, que el gobierno no haya concurrido con una propuesta salarial concreta. Estos anuncios, porque si para algo sirvieron estos anuncios, uno puede decir, bueno, es porque por primera vez desde el domingo pasado se están discutiendo estos anuncios y se dejó de discutir la agenda política que imponían otros candidatos y otras fuerzas. Es decir, que allí ya podemos verificar una característica positiva, si se quiere, de estos anuncios, pero llama la atención que no sean complementados rápidamente. Por lo tanto, esperamos y estamos haciendo público que el gobierno el día 11 de septiembre concurra con una propuesta clara que permita que los salarios recuperen ese poder de compra o el poder adquisitivo gravemente deteriorado, sobre todo luego a la última devaluación. No se duda para aplicar una devaluación y pensamos tanto cada vez que tenemos que las sumas fijas la demandaban a gritos, pero desde hace, le diría, casi más de un año, desde hace meses. Ahora, cuando tienen que aplicar una medida, el dólar soja, el dólar Qatar, eso se resuelve rápidamente, como la devaluación de más del 22%, que a nadie, aplicando sentido común, sabíamos que iba a ser trasladada inmediatamente a precios, al costo que tienen productos, bienes y servicios que comúnmente consumimos las trabajadoras, los trabajadores.
las jubiladas y los jubilados. Llegó el momento también de discutir qué pasa con la gran concentración económica que hay en nuestro país. Dar debates de fondo. Puede ser que una familia que no tiene de qué manera ampararse, decide ponerse sobre un pedacito de tierra fiscal, montar una cantonera para abrigarse y inmediatamente, por la justicia que tenemos, el único poder que nadie elige pero que quiere gobernar, son procesados por usurpación, mientras paralelamente a empresarios como Lewis se le regalan miles y miles de hectáreas de tierras paradisíacas con enormes reservas de agua, pero no solo eso, sino que utilizan nuestra agua, montan una usina, generan energía. Durante el macrismo nos la empezaron a vender un 30% más cara, interconectados al sistema nacional, y ya proyectan exportar energía a Chile. Yo siempre propongo un ejercicio paralelo. Hace minutos se acaba de conocer que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le acaba de dar la razón a Lewis, un delincuente afuera, porque fue preso en Estados Unidos por más de 15 fraudes financieros y se le están investigando otros fraudes financieros, tuvo que pagar una fianza, delincuente afuera, y acá un señor. Dan vergüenza ajena nuestros políticos, nuestros jueces, nuestros fiscales que le garantizan semejante impunidad. Fallan a favor del dueño de la casa, donde todos tenemos que recordar que se juntaban políticos, fiscales, jueces, que todavía andan juntando facturas truchas para pagar los whiskies que se tomaban. Bueno, nos parece que también tenemos que debatir eso, tenemos que debatir qué pasa con el proceso fenomenal de extranjerización de la tierra. Cuando Galeano escribía Las venas abiertas de América Latina y nos quería mostrar ya hace décadas que las potencias del mundo, a los países en desarrollo, succionaban por esas venas sus riquezas. Bueno, tenemos la sensación que en gran parte de nuestro país esas venas siguen abiertas. Eso es muy interesante lo que traes, porque obviamente nos trae otra agenda que no se estaba discutiendo hasta este momento. Yo en el panorama electoral te quiero traer sobre este tema, más que nada para que nos des tu visión, para qué es lo que pensás que puede pasar en estas próximas elecciones. Yo creo que son tiempos de dar testimonio, que vamos a tener que explicar después dónde estuvo parado cada uno en este tiempo, durante estos 2 meses. La dirigencia política, pero también la dirigencia sindical. ¿Qué hicieron los sindicalistas? Porque ahí leí antes de entrar acá que hay un sindicalista que si dice gana Milei se ofrece, Barrio Nuevo, para tratar con él la reforma laboral. Digo, todos hablamos de unidad y entonces secundarizamos la diferencia para discutir modelos gremiales acá. No los vamos a discutir porque pareciera ser unidad frente al escenario, pero también hay que discutir qué responsabilidad tenía una dirigencia sindical que hasta fue colaboracionista con la última dictadura militar. Ese debate lo vamos a tener que dar en algún momento. Nosotros decimos, en este dar testimonio, tenemos que clarificar dónde estamos. Y no es con Milei, no es con Bullrich, es con más Estado que nunca. El Estado está siendo particularmente atacado. Las trabajadoras y los trabajadores estatales estamos siendo atacados. Intentan desde fuerzas políticas de la derecha, desde los grupos económicos concentrados, estigmatizarnos, desprestigiarnos porque saben que si lo logran podrán volver a aplicar un ajuste del Estado. ¿Qué dicen? Es tiempo de derribar, de discutir sentido, de dar una batalla cultural, porque hay un verdadero aparato de la mentira que se monta y se lo derriba fácilmente con datos oficiales. De nosotros dicen, de los estatales, son muchos, sobran en el Estado, no están formados, no están calificados, mira, trabajan ahí porque nunca podrían trabajar en ningún sector privado. Y lo tercero que dicen es que somos caros, que le costamos mucho a nuestro pueblo. Y lo primero que hay que decir es que en la Argentina, del total de las personas ocupadas, menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20% cumple funciones en el Estado. El resto lo hace en el sector privado. Este promedio, en América y fundamentalmente en Europa, por ejemplo, Francia, es más alto, 22%. Si hay un rasgo distintivo para el segundo estigma, si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadoras y trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario. Además, han realizado todo otro tipo de formaciones y capacitaciones.
En el sector privado eso es del 18%. Y por último, analizando la partida de gasto corriente primaria del Estado, vamos a advertir que primero está jubilaciones y pensiones, segundo, partidas destinadas a promover políticas sociales, tercera, subsidios económicos y recién en cuarto lugar, lo que llaman gasto y nosotros decimos inversión en personal. Bien, ahora yendo a lo programático, en noviembre asumís la dirigencia nacional de ATE, ¿no? ¿Qué propuestas pensás llevar adelante con el equipo que te acompaña? ¿Cuáles son los cambios que pensás impulsar en el sindicato? Bueno, ¿y cuál es la situación actual del trabajador estatal y a qué es lo que apuntarían? Llegar al 500.000 de afiliados. ATE tiene hoy 346.000 afiliados que fueron los que estaban habilitados para votar en estas últimas elecciones. Llegar al 500.000 para tener más poder. Cuando uno define el poder, clásicamente no es más que aquella fuerza que nos permite producir una transformación, modificar un determinado estado de cosas. Y si queremos transformar, tenemos que tener más poder. Y más poder significa ser más cantidad, más afiliados y poder desarrollarnos más territorialmente. Más afiliados, más territorio, apertura de seccionales en todo el país. Con dos desafíos: recuperar salarios, como dijimos recién, y el segundo, la precarización laboral. ¿Cómo explicamos que hay intendentes y gobernadores que todos los días, desde que se levantan, violan la ley, cometen delitos? Porque si el comerciante de media cuadra, si el dueño de una pequeña o mediana empresa, o aún como se refería acá, una familia tiene la posibilidad de tener una trabajadora de casas particulares y no los registra, y no les realiza aportes jubilatorios, y no cumple con la Administración Federal de Ingresos Públicos, inmediatamente sanción, multa y clausura. ¿Quién sanciona? A los intendentes. ¿Quién sanciona? Es decir, que tenemos un órgano laboral que es muy eficiente cuando se trata de los privados, pero cuando la precarización laboral está en el Estado, mira para otro lado. Se multiplican las figuras contractuales precarias. Monotributo, que por otro lado digo, son de los excluidos en el Estado también, no los alcanza la suma. Y hay muchos monotributistas, monotributos, becas, subsidios, jornaleros, programas de primer empleo, semaneros, se multiplican las figuras. ¿No? Un montón de figuras, sí. ¿Qué dice la ley? Que cuando un trabajador realiza las mismas tareas que el de la planta permanente, cuando cumple una misma franja horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, es decir, cuando se cumplen esos tres extremos, la ley es clara y dice, estamos frente a un fraude. Corrido el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia que, tratándose del Estado, debe inmediatamente ser dotada de estabilidad. Tenemos que ponerle fin. Es nuestro desafío en el tiempo que viene al fraude laboral en el Estado, que llegó en la década del 90 con el menemismo y que todavía no hemos podido superar. Ese es el otro desafío y, por supuesto, nosotros queremos seguir profundizando el debate sobre qué Estado necesitamos. Nosotros somos un gremio que decimos, no nos da lo mismo cualquier gobierno. No queremos volver a vivir lo que vivimos del 2015 al 2019, contar de a decenas de miles las trabajadoras y los trabajadores despedidos, 35.000 trabajadores y trabajadores despedidos en ese periodo en el Estado Nacional. No queremos ni imaginarnos si alguna de estas propuestas que atacan el Estado llegasen a gobernar nuevamente por el voto popular. Ya no los vamos a contar de a decenas de miles, los vamos a contar de a centenares de miles cuando uno piensan eliminar la mitad de la estructura de nuestro Estado argentino. Y entonces, ¿quién tiene derecho más que nosotros? Por supuesto, todo el pueblo siempre, pero a debatir el Estado. Ese Estado al que le damos vida dejando nuestras propias vidas. ¿Nosotros qué salimos a decir en nuestra campaña y creemos que abrazó el país? ¿Más federalismo? ¿Más federalismo? El sindicato y el país no están en Buenos Aires. El poder de nuestra ATE no está en el edificio que tenemos aquí en la capital federal. El poder está en este momento, aunque no lo sepamos, que hay un delegado en un hospital seguro discutiendo con un jefe para defender los derechos de sus compañeros. Nosotros nos comprometimos a volver a ponerle nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan todos los días en la Argentina. Entonces, el poder de ATE está también en las decisiones que se toman en La Quiaca, en Jujuy, o en Tolwyn, en Tierra del Fuego.
Las provincias tienen que volver a ser protagonistas centrales en la toma de decisión del sindicato. No nos da lo mismo cualquier gobierno. No queremos volver a los 2015 o el 2019. Preferimos un gobierno que aliente la producción, el trabajo, el desarrollo cultural y económico de nuestro pueblo. Pero tenemos autonomía. No nos da lo mismo cualquier gobierno, pero decimos, en ATE no se hace lo que dice un presidente, un gobernador, un ministro, un intendente. En ATE no conducimos mandando, conducimos obedeciendo lo que resuelven las trabajadoras, los trabajadores en las asambleas. Creo que por ahí tiene que pasar, por esos lineamientos, por esas directrices deben caracterizar la gestión que, junto a un equipo maravilloso, federal, que hemos conformado, esta gestión que se va a iniciar el 6 de noviembre.